¿Alguna vez te has parado a pensar en lo peligrosas que pueden ser tus noches? A veces, cuando el día termina y se apagan las luces, es como si todo el universo respirara. Pero hay algo que debemos entender. Este es el momento en que muchas batallas espirituales se intensifican. He llegado a darme cuenta de que los oscuros no se conforman con mantenerse a distancia, se acercan, esperando la oportunidad de infiltrarse en nuestras vidas. Para muchos, el tiempo de descanso también es un momento de vulnerabilidad, y es en este momento cuando el enemigo se aprovecha de la debilidad de la carne y de las incertidumbres del alma. Como siervo de Dios, no puedo simplemente apoyar la cabeza en la almohada sin antes clamar al Señor, pidiendo protección y dirección. Todos nosotros, en algún momento, hemos enfrentado situaciones que parecen insoportables. El miedo puede convertirse en un compañero silencioso durante la noche, lo que hace que muchos sientan la presión de la desesperación. Y como está escrito en 1 Pedro 5:8, cuidado, porque el diablo merodea a nuestro alrededor como un león rugiente, buscando a quien devore. Estas palabras son una advertencia, un llamado a la vigilancia, porque la realidad es que el enemigo no se juega. Está en una misión para destruir tu vida, tu familia, tus sueños. Nunca duermas sin rezar esta oración. Esto puede ser lo que salve a quienes amas. Quizá te preguntes, ¿por qué debería rezar exactamente? La respuesta está en tu corazón. Clama al Señor. Ponle ante Él todas tus preocupaciones y temores. Recuerda que la oración no es solo un ritual. Es una armadura que nos protege y fortalece. A través de la oración, estás colocando a tus seres queridos bajo un manto divino. Puedes rezar por protección, dirección, liberación. Es un momento de entrega total al Señor. Imagina tu hogar, tu familia, bajo la protección de Dios. Cuando te arrodillas y clamas al Señor, estás levantando un muro de protección contra las fuerzas del mal. Estás proclamando que en tu vida Jesús es el Señor y que la oscuridad no tiene poder sobre ti. A menudo, la gente no entiende el potencial destructivo de la oscuridad. Creen que solo desde la puerta hacia afuera puede actuar el enemigo. Pero quiero que sepas que el campo de batalla también está dentro de ti. El enemigo busca cualquier señal de debilidad, cualquier brecha que puedas haber dejado. No dejes que el desgaste de tu vida te haga olvidar esta verdad. Es muy fácil caer en la trampa de la indiferencia, donde la oración se convierte en un simple accesorio, algo que hacemos por costumbre, pero la oración debería ser nuestra primera línea de defensa. Cuando ponemos nuestras preocupaciones en manos de Dios, estamos haciendo una declaración de que confiamos en Él. Confiamos en que Él es poderoso para protegernos de las artimañas del diablo. Así que os hago una súplica esta noche. Nunca duermas sin decir esta oración. Tu vida y la de quienes amas depende de ello. Haz que tu hora de dormir sea un lugar de rendición y consagración. Al apoyar la cabeza en la almohada, recuerda que la oscuridad puede intentar colarse, pero la luz del Señor brillará con más fuerza. Recuerda, la batalla no es solo para ti, es por su familia, por sus amigos, por todos los que le rodean. Que tu oración hoy sea una puerta abierta para la intervención divina en tu vida y en la vida de quienes amas. ¿Cómo podemos entender esta lucha? Es una pregunta que resuena en nuestro corazón. A menudo, aquel que habita en nosotros, el Espíritu Santo, nos llama a reflexionar sobre las aflicciones que nos rodean. La verdad es que lo que nos aflige, lo que nos causa dolor y agonía, suele ser el pecado que aceptamos en nuestras vidas. El enemigo, astuto y manipulador, sabe cómo usar nuestras debilidades en nuestra contra. Así, son los pequeños vacíos los que, al ignorarse, se convierten en amplias puertas hacia la destrucción y el dolor. El Salmo 139:23 nos guía. Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. ¿Has estado rezando esta oración de autocontrol? Es esencial, hermanos y hermanas. Si no estás tanteando ante Dios, puede que no notes el enfriamiento de tu alma, la forma en que la carne se vuelve más fuerte que el espíritu. Cada noche sin oración, cada momento de descuido, es una ventana que abrimos para la acción del enemigo. El tema de la vigilancia no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Cuando dejamos de vigilar, nos convertimos en blancos fáciles. Las Escrituras nos enseñan que nuestros corazones son traicioneros, y como nos advierte Jeremías 17:9, el corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y desesperadamente malvado. ¿Quién le conocerá?
Aquí está la razón por la que debemos someternos a Dios y a su examen. Cuando no estamos atentos, podemos dejarnos guiar por nuestro propio corazón, sin darnos cuenta de que nos estamos alejando de la cercanía del Padre. Es un viaje trágico que lleva a muchos a perderse en la oscuridad. Piensa en las veces en las que has permitido que dudas, descontentos o ansiedades entraran en tu vida. ¿Cómo te sentiste? ¿Te has encontrado más lejos de Dios? Esto no es una mera casualidad. Cuando no le presentamos nuestras preocupaciones, empezamos a alimentarlas, a multiplicarlas en nuestra mente, hasta que se vuelven tan grandes que nos abruman. Temer a Dios es un refugio, mientras que temer problemas es un camino que nos aleja de nuestro Creador. Cada pensamiento negativo que dejamos correr, suelto en nuestra mente, es una laguna legal que el enemigo utiliza para infiltrarse en nosotros. Y es aquí donde debemos enfrentarnos a la realidad del pecado oculto. El pecado no solo trae culpa, sino también una distancia insoportable de Dios. Cuando estamos lejos de Él, perdemos la capacidad de discernir si realmente estamos en peligro. Es como estar en una niebla densa, donde no podemos ver lo que tenemos delante y el enemigo se cuele, listo para atacar. ¿Y qué pasa? Las fiestas, frivolidades y placeres efímeros nos mantienen alejados de la presencia del Señor. ¿Qué has estado alimentando en tu vida? Este es el momento de autoevaluación. Por eso os digo, es hora de despertar. Es el momento de abrir los ojos y dejar que el Señor busque en cada parte de tu ser. Quiere entrar en tu vida, en tu hogar, y traer verdadera paz a tu corazón atribulado. La tormenta solo se calma cuando permitimos que Jesús esté presente en nuestra vida diaria. Es esencial que en Romanos 8:31 reconozcamos la verdad. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esta es la seguridad que necesitamos tener mientras le buscamos en la oración. Reflexiona sobre cómo la oración puede cambiar tu perspectiva. Cuando clamas al Señor, no solo buscas protección, sino también claridad. Esto romperá las cadenas que pueden estar frenándote en la oscuridad. Practiqué esto todas las noches. Antes de irte a la cama, haz una petición explícita a Dios que implique tu vida, la vida de tus hijos, tus amigos. Proclama su protección sobre los que amas. Cuando te arrodillas y clamas al Señor, es como si guiaras a todos hacia el refugio seguro del Altísimo. Esta es una práctica poderosa. Y aquí hay una verdad que no podemos ignorar. La oración es nuestra línea de defensa. Al dedicar tiempo cada día a la oración, preparas el camino para que Dios intervenga en tu vida. Sin embargo, este compromiso debe ser una prioridad. Es alarmante cuánta gente ha tratado la oración como algo secundario, un mero ritual que debe cumplirse. Esta debería ser nuestra primera línea de defensa, no un pilar que adorne nuestra rutina. Cuando Dios está al frente de nuestras preocupaciones, la oscuridad no puede tocarnos. Y cuando nos volvemos indiferentes a la oración, pagamos un precio alto. He visto a personas que, al descuidar sus vidas de oración, han acabado revolcándose en problemas que podrían haberse evitado. La oración es nuestro escudo y la palabra de Dios es nuestra espada. Necesitamos usarlas activamente para superar la oscuridad que nos rodea. Te invito en este punto a que te preguntes de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que te paraste a rezar de verdad? No se trata solo de pedir bendiciones, es una relación profunda en la que nos permitimos transformarnos y purificarnos. Y si sientes que te has alejado del Señor, este es el momento de clamar por su misericordia. Y recuerda, no se trata de cuántas veces la has liado, sino de la disposición a volver y ponerte de nuevo en su presencia. Si hay algo oculto en tu corazón, no tengas miedo de sacarlo a la luz. ¿Hay algo en tu vida que sabes que no está bien? La culpa puede ser pesada, pero la libertad que surge de la confesión no tiene precio. En 1 Juan 1:8 encontramos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La confesión es el primer paso hacia la liberación. Cuando sacamos a la luz nuestros pecados, rompemos las cadenas que nos atan. En conclusión, dejemos que esta reflexión nos lleve a la acción. Es hora de dejar que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Ten en cuenta que tu camino espiritual no gira solo en torno a ti, sino también a quienes te rodean. También necesitan conocer y experimentar la luz y la gracia que has encontrado. Por lo tanto, levántate, busca tu libertad en la oración y permite que la transformación comience en tu vida. Juntos, clamemos al Señor y caminemos hacia la libertad, un día a la vez. Ahora,
Vamos a profundizar en las consecuencias de una vida de oración descuidada. ¿Qué ocurre cuando no buscamos el rostro de Dios a diario? ¿Cuándo dejamos que la rutina y las distracciones nos conviertan en simples espectadores de nuestra propia fe? Quiero que pienses en una cosa. ¿Qué podrías estar dispuesto a perder sin darte cuenta? Hermanos, muchos de nosotros, en tiempos de desesperación, recordamos que la oración es nuestro arma de defensa, pero ¿con qué frecuencia la usamos? ¿Estaremos completamente equipada nuestra armadura? ¿O hemos dejado que la espada se oxide en un rincón olvidado? La verdad es que, al no dedicarnos a la oración, nos estamos alejando del carácter de Dios. En Éxodo 33:14 dice: Mi presencia irá con vosotros y os daré descanso. Qué declaración tan poderosa. Pero ¿qué ocurre cuando nos apartamos de su presencia? Nos estamos convirtiendo en barcos a la deriva, sin una dirección clara ni un puerto seguro. Una vida sin oración es una invitación a la desesperación, el pánico y, al final, al vacío. Esto es especialmente cierto en tiempos de adversidad, cuando más necesitamos saber que Dios está con nosotros. El Señor quiere ser nuestro refugio y fortaleza. Consideremos, por ejemplo, la historia de Daniel en la guarida del león. No tenía miedo porque su vida de oración era constante, diaria. En Daniel 6:10 vemos que oraba 3 veces al día, dando gracias al Señor. Esta práctica de oración le fortaleció y le mantuvo en conexión con el Dios que le había llamado. Cuando surgían desafíos, y lo hacen, Daniel solo tenía una respuesta: un corazón dirigido a Dios que no se dejaba intimidar por amenazas. Si no estás ejercitando en oración, ¿cómo tendrás el valor de enfrentarte a las bestias que puedan aparecer en tu vida? Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Te estás preparando espiritualmente para los retos que vienen? La oración no debe tratarse solo como un remedio para los problemas, sino como una práctica diaria que nos fortalece y nos da resiliencia. ¿Ya sabías que prepararse para la batalla comienza antes de que la batalla realmente comience? En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: Estad sobrios y vigilados, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es importante estar atentos, vigilantes y estar dispuestos a actuar, y esto comienza en nuestra vida de oración. La experiencia de la oración se vuelve aún más poderosa cuando nos unimos con otros en la fe. Mira, no es solo tu lucha. Nosotros, como cuerpo de Cristo, necesitamos interceder unos por otros. En Romanos 15:30, Pablo nos exhorta: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que os unáis a mí en mis luchas, orando a Dios por mí. Cuando unimos nuestras voces con las de otros en oración, sabemos que las luces del cielo están encendidas para nosotros, y esto nos permite avanzar juntos con fe y fortaleza. También necesito que sepas que es normal sentirse desanimado a veces. La diferencia, sin embargo, es que quienes rezan no están solos. Podemos acudir a Dios en busca de fuerza y consuelo, incluso en nuestros momentos más bajos. Si sientes que llevas una carga pesada, levántate, lleva todo a Él, abriendo tu corazón con sinceridad. La oración es la entrega de nuestras ansiedades a Él, como nos enseña Filipenses 4:6-7. No te preocupes por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagan conocidas tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. La paz que surge de la oración es un milagro en sí misma, es restaurador y recarga nuestra fuerza. Cuando le pedimos a Dios que entre en nuestras situaciones difíciles, invitamos a la verdadera paz para transformar nuestra realidad. Y esa paz es algo que nuestro corazón humano anhela profundamente. Es la tranquilidad de saber que, a pesar de las circunstancias, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Esto es lo que necesitamos recuperar en nuestra vida de oración. La seguridad de que el Señor está obrando en nosotros y a través de nosotros. Todas las pequeñas oraciones sinceras que se suman con el tiempo crean una conexión poderosa con su amor y bendiciones. Recuerda que Dios no es solo la respuesta a nuestras oraciones. Él es la relación que transforma nuestros corazones. Así que no tengas miedo de rezar por cosas pequeñas, por preocupaciones cotidianas. Le importa cada detalle de tu vida. Su deseo es que tengas un diálogo abierto con Él. Es un Padre cariñoso, ansioso por escuchar cada una de tus preocupaciones.
Estamos aquí para animarnos mutuamente a buscar el rostro de Dios en la oración. Al hacerlo, recordamos que estamos juntos en el camino de la fe, que podamos apoyarnos mutuamente. Como amigos, familia, hermanos y hermanas en Cristo, las oraciones que levantamos no son en vano, se convierten en esperanza y protección en tiempos de prueba. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Tómate tu tiempo para rezar. Establece un lugar y un momento donde puedas entablar este diálogo sincero con Dios. No dejes que nada interfiera con esta relación tan vital. Lleva tus preocupaciones, tus ansiedades y tus miedos a Él y observa cómo su paz invade tu ser. Pesa nuestras oraciones en la balanza del cielo y nunca nos deja solos. En resumen, deja que la luz de Cristo brille sobre ti. Permite que su presencia forme parte de tus preocupaciones, dándote no solo la fuerza para luchar contra el enemigo, sino también las bendiciones que conlleva una vida de oración. Vamos juntos a levitar la palabra de Dios en nuestras vidas, orando por nuestras familias, amigos y nuestro mundo, sabiendo que tenemos un Dios que escucha y responde a nuestras oraciones. Ven y busca su rostro, acércate y deja que la oscuridad se disipe con el resplandor de su luz. Recemos y vivamos esta transformación juntos, paso a paso. Mientras continuamos nuestro camino a través de la vida de oración, es vital que reconozcamos la realidad de la batalla espiritual en la que estamos inmersos. No os equivoquéis, hermanos y hermanas. La batalla no es contra carne y hueso, sino contra principados, poderes y fuerzas espirituales del mal que actúan en el mundo. En Efesios 6:12, Pablo es claro cuando nos advierte: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos a diario. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la oración no es solo una devoción personal o una lista de peticiones que se deben dar a Dios. La oración es, ante todo, un arma poderosa que tenemos a nuestro alcance. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que usaron la oración como herramienta en tiempos de imposición y opresión. Piensa en Moisés, que no solo oró, sino que intercedió por el pueblo de Israel en tiempos de crisis, o en Nehemías, que ante la devastación de Jerusalén alzó la voz en súplica, buscando intervención divina. ¿Y qué pasa con Daniel? Nos da una valiosa lección sobre la importancia de persistir en la oración, incluso bajo amenaza. En Daniel 6 vemos que continuó rezando 3 veces al día, aunque sabía que eso podría costarle la vida, y el resultado fue que Dios respondió protegiéndole de las bocas de los leones. Es esta misma fe y determinación lo que necesitamos cultivar. Cuando nos encontramos con leones en nuestras propias vidas, ya sean por miedos, dificultades económicas, problemas de salud o relaciones, debemos recordar que la oración es nuestro refugio, nuestra fortaleza. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: regocijaos siempre, orad sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Rezar sin cesar no es solo una bondad superficial o una liberación de venenos, es una práctica diaria que involucra nuestra mente, corazón y espíritu. Al dedicar tiempo a orar, desarrollamos una conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos fortalece y nos motiva a mantenernos firmes. Una parte crucial de esta batalla es la oración de intercesión, que básicamente es orar por los demás. Esto significa que vamos más allá de nuestras propias necesidades y llevamos al Señor las preocupaciones y deseos de amigos, familiares e incluso desconocidos. Cuando hacemos esto, ponemos en el centro de nuestra intercesión las vidas que necesitan intervención divina y la misericordia de Dios. La intercesión no es una carga, es un privilegio. Cuando alzamos la voz en nombre de los demás, invocamos las promesas de Dios sobre sus vidas. El Señor también se regocija cuando vemos la necesidad de ayudar a quienes están bajo opresión y dolor. En Isaías 58, 6, Dios dice: ¿no es este el ayuno que he elegido? Afloja las bandas de la maldad, desata las ataduras de la esclavitud y libera a los oprimidos. Aquí, el Señor nos llama a orar y actuar en favor de quienes sufren. Y es aquí donde necesito recordaros un aspecto vital de la oración: la perseverancia. Hay un versículo que me conmovió mucho en Gálatas 6:9, donde Pablo nos da esta guía:
y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no somos negligentes, cebamos. A veces siento que la oración puede parecer una tarea tediosa, o podemos perder la paciencia cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, la perseverancia en la oración es lo que nos lleva a la cosecha de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Como un agricultor que espera pacientemente su cosecha, debemos ser igual de diligentes y confiados en nuestras oraciones. Imagina a un sembrador que cubre la tierra de semillas. No puede frustrarse si no ve los brotes al día siguiente. Sigue cuidando la tierra, el agua y la espera. Nuestra vida de oración es así. Debemos seguir sembrando en la tierra de nuestros corazones y en la vida de los demás, esperando que la lluvia del Espíritu Santo dé los frutos esperados. Cuando nos reunimos en oración, no es solo cuestión de pedir, se trata de liberar el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo de esto es la reunión de oración que encontramos en Hechos 12, donde la iglesia oraba fervientemente mientras Pedro estaba en prisión. Las cadenas se rompieron y mediante oración se abrieron las puertas de la prisión. Cuando la iglesia se une en oración, alineándose con el propósito de Dios, las cadenas se rompen y se aflojan. Esto es lo que ocurre cuando invocamos el nombre del Señor, creemos y juntos proclamamos su palabra. La verdadera eficacia de la oración se revela cuando nos unimos, perseveramos y afrontamos juntos los desafíos que tenemos por delante. Dejemos a un lado nuestras diferencias y centrémonos en lo que realmente importa. Una oración perseverante que traiga esperanza y sanación. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No estás solo en esta batalla. Estamos juntos, como cuerpo, y eso nos fortalece. En la práctica, ¿cómo podemos cultivar una vida de oración en grupo? Aquí tienes algunas ideas. Empieza a crear grupos de oración. Habla con tus amigos y familiares sobre la importancia de la oración. Usa las redes sociales para formar comunidades de apoyo, es decir, utiliza todas las herramientas disponibles para mantener la unidad en la oración. Si te comprometes a convocar reuniones de oración, por sencillas que sean, ya estás tomando una gran iniciativa para lograr cambios en el mundo que te rodea. Entonces, ¿qué tal si hacemos un pacto de oración? Que recemos fervientemente por nuestras familias, nuestros amigos y por esta nación. Que intercedamos unos por otros y seamos diligentes en seguir orando en las circunstancias de la vida. Ha llegado el momento de alzar voces proféticas en oración, manteniendo la expectativa de que Dios actúe. Al mirar hacia el futuro, hagámoslo con fe, sabiendo que el Señor está al mando y que responde a cada una de nuestras peticiones. Permite que esa palabra penetre en tu alma y transforme la forma en que te acercas al Señor en la oración. Lo que necesitamos es un compromiso sincero con la oración. Recemos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque así fue. Juntos, como una sola voz, hablemos al Padre y veamos que su poder se manifiesta. Emprendamos este camino de oración firme e inquebrantable, sabiendo que una vida dedicada a Dios es una vida llena de propósito y paz. Amén. Cuando pensamos en la práctica de la oración, debemos recordar que estamos participando en un diálogo sagrado con nuestro Creador. No solo el Señor quiere escuchar nuestras palabras, sino que también anhela una relación profunda y que cambie nuestra vida. La oración es el puente que nos conecta con el corazón de Dios, permitiendo que sus verdades se revelen en nuestras vidas. Es una invitación continua, un acceso ilimitado a la sabiduría, el amor y la dirección que solo Él puede proporcionar. Lo primero que debemos interiorizar es la importancia de la intención en nuestras oraciones. Cuando oramos, no solo debemos derramar nuestras peticiones, sino que debemos hacerlo con la intención de buscar el rostro de Dios. En Salmos 119:10 encontramos una afirmación poderosa. Con todo mi corazón os he buscado, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Esta búsqueda no es superficial, es profundo y requiere compromiso. Tenemos que estar atentos y estar listos para escuchar, no solo hablar. La oración debe ser un espacio donde encontremos descanso, renovación y comprensión de la palabra de Dios. Examinemos entonces cómo podemos ser intercesores efectivos, no solo en nuestras propias vidas, sino en la vida de los demás. De hecho, cuando oramos por los demás, es como si estuviéramos extendiendo la mano de Dios hacia ellos. Es algo magníficamente poderoso. En Santiago 5:16 leemos que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Cuando rezamos en unidad, las cadenas que atan las vidas que nos rodean empiezan a romperse.
piensa en la unidad de la Iglesia como un ejército que avanza en nombre de Cristo, y cada oración es una flecha que acierta en el blanco. Una gran figura que ilustra esta intercesión es Moisés. Cambia en tu mente por un momento el escenario en el que estaba. El pueblo de Israel, al caminar por el desierto, a menudo se desviaba y se rebelaba contra Dios. El Señor, en su ira, estaba dispuesto a destruir al pueblo, pero en Éxodo 32, 11, 14, vemos cómo Moisés intercede. Pero Moisés suplicó al Señor su Dios, y le dijo: Señor, ¿por qué arde tu ira contra tu pueblo? Esta intercesión de Moisés no fue solo una súplica vacía, era una expresión de amor, incluso cuando la gente no lo merecía. Se interpuso entre Dios y el pueblo, y esa acción marcó la diferencia. ¿Con qué frecuencia tenemos esta misma disposición? La disposición a ponernos entre Dios y las personas que amamos, incluso cuando se han distanciado. Esto nos recuerda que debemos ser luz y voz de esperanza. Si Moisés pudo interceder, nosotros también podemos, no solo por amigos y familia, sino incluso por extraños, aquellos que necesitan un poco de la gracia de Dios en sus vidas. Además, la práctica de la intercesión es íntima y construye una red de apoyo. Cuando rezamos juntos, no solo fortalecemos nuestra comunidad, sino que también se crea un profundo sentido de responsabilidad unos hacia los otros. Imagina pequeños grupos de oración reuniéndose regularmente, elevando las peticiones de los demás y viendo cómo responde Dios. Un hermano puede estar luchando contra la depresión y puede que tú no lo sepas, pero al estar juntos, un grito colectivo puede traer liberación. La oración se convierte en un poderoso combustible para la vida del cuerpo de Cristo. Con esto en mente, te invito a preguntarte: ¿cómo puedo involucrarme más activamente en la comunidad de oración? Muchas iglesias están creando espacios para esto, pero también puedes formar un grupo en casa si es necesario. No tiene por qué ser complejo. Empieza con 3 o 4 personas. La oración solo necesita la presencia de personas que quieran ver el movimiento de Dios. Es una invitación a sumergirse en las Escrituras y apoyarse en las promesas de Dios. ¿Y qué hay del papel de la gratitud en nuestras oraciones? Ser agradecido es clave. En Filipenses 4, 6, Pablo dice que en todo debemos llevar nuestras peticiones al Señor con acción de gracias. La gratitud abre puertas y corazones. Cuando damos gracias, podemos ver más allá de las circunstancias y centrarnos en las promesas de Dios. Transforma nuestra perspectiva y nos da fuerza en momentos difíciles. ¿Cuántas bendiciones puedes contar hoy? Al observar las pequeñas y grandes victorias en nuestra vida diaria, nuestra fe crece. Y esto se refleja en la intensidad de nuestra vida de oración. La gratitud fomenta un espíritu de esperanza. Nos recuerda que Dios ya ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y que seguirá actuando. Esto alimenta nuestra fe y nos anima a orar más e interceder con más fuerza. A veces también debemos recordar que la oración no es solo un instrumento de peticiones, sino un medio para alinearse con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto se aplica en la oración. Mientras oramos, buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y para el mundo. Lo que queremos a menudo no es lo que Dios quiere, por lo que debemos estar atentos y sensibles a su voz. Por último, al analizar qué más se está pidiendo, siempre debemos recordar orar por la Iglesia. El cuerpo de Cristo en todo el mundo enfrenta ataques, persecuciones y luchas. Fortalezcámonos en unidad y oración, no solo por nosotros mismos, sino por nuestra iglesia local y por la Iglesia universal. Ora por quienes son perseguidos por su fe, para que se mantengan firmes. Ora por los misioneros que evangelizan en lugares donde el nombre de Jesús no es bienvenido. La intercesión global nos une como un solo cuerpo. Es un recordatorio de que todos estamos juntos en esta batalla espiritual. Te animo entonces a ser un intercesor activo. Entra en la presencia de Dios con valentía. Serás llamado no solo a orar por quienes te rodean, sino a convertirte en una voz profética que clama en nombre de quienes no conocen el amor de Cristo. Lleva tus oraciones de vuelta al trono de la gracia y observa cómo Dios empieza a mover montañas en tu vida y en las de quienes te rodean. Por último, al proponernos hacer esto, recordad: la oración no es un esfuerzo solitario, sino una invitación a entrar en el cielo en unidad. Levántate, clama al Señor, ora por los demás y ve la transformación que llega cuando el pueblo de Dios se une en la fe.
Y no olvides que la oración es la clave que abre el cielo, derramándonos sobre nosotros los dones y la gracia que necesitamos. Vamos juntos en este viaje. Amén. Al contemplar la profundidad de la oración, es esencial que como iglesia no solo mantengamos una vida de intercesión, sino que también comprendamos algunos de los efectos transformadores que la oración produce en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Cuando nos comprometemos a orar, no se trata solo de presentar una lista de peticiones, sino de entregarnos plenamente a Dios, permitiendo que Él forme nuestro corazón y nuestras actitudes. Cuando miramos la Biblia, vemos que la oración es un tema central. Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, dedicó largas horas de oración, no solo para comunicar sus necesidades al Padre, sino para reposicionar su corazón y alinear su misión con la voluntad divina. En Lucas 5:16 encontramos el relato de que se retiró al desierto y oró. Mira eso, incluso el Hijo de Dios sintió la necesidad de retirarse a la oración, lejos de distracciones, para fortalecer su conexión con el Padre. Esto nos enseña la importancia de pasar tiempo de calidad en la oración. Necesitamos tiempo a solas con Dios, lejos de las distracciones cotidianas. Y cuando oramos, uno de los primeros efectos que notamos es la paz que nos invade. No es una paz que derive del entendimiento humano, sino una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos dice: "Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús". Esta paz se convierte en un escudo frente a las tormentas y ansiedades que enfrentamos. Mientras entregamos nuestras preocupaciones en oración, Él comienza a calmar las tormentas que hay en nuestro interior. Quiero que entiendas que esta paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando estamos rodeados de crisis, desafíos económicos, problemas de salud o incluso conflictos en las relaciones, la oración actúa como un refugio seguro. Mientras oramos, empezamos a darnos cuenta de que no estamos solos. El poder de Dios actúa en nuestras vidas, recordándonos que Él es más grande que cualquier situación que enfrentemos. La oración también es un medio de transformación. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios. Esto habla de rendición. Al entregarnos a Él nuestras preocupaciones y ansiedades, somos moldeados por su verdad. A través de la oración, el Espíritu Santo comienza a actuar en nosotros, a renovar nuestra mente y a transformarnos a imagen de Cristo. Esto es vital, porque al buscar esta transformación, nuestras oraciones dejan de ser egocéntricas y se alinean con la voluntad de Dios para el mundo. Cuando tenemos nuestro corazón alineado con el corazón de Dios, nuestras demandas cambian y empezamos a evaluar qué es lo que realmente importa. Además, la oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. En Hebreos 11:1 encontramos una definición de lo que es la fe. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Cuando oramos con fe, no solo creemos en algo que puede suceder, sino que confiamos en quién es Dios. La oración se convierte en una expresión de esperanza y expectativa. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas promesas de Dios se activan a través de la oración? Cuando alzamos la voz en oración, estamos accediendo al cielo y todo se vuelve posible. Veamos lo que nos dice Santiago en Santiago 5:15. Y la oración de la fe salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto revela el desarrollo de la oración de la fe. Trae no solo sanación física, sino también restauración espiritual. Al orar con fe, vemos cómo los frutos de esa oración se manifiestan de maneras poderosas. Esto debería animarnos a no desanimarnos en nuestras dificultades, sino a seguir pidiendo e intercediendo con confianza. Ahora, también debemos recordar que la oración es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios y desarrollamos una relación más íntima con Él. El Señor nos llama a esta relación profunda y personal. En el Salmo 145:18 vemos que el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. El Señor está cerca, y para experimentarlo necesitamos acercarnos a Él en oración. Con ese fin, consideremos algunas prácticas que pueden enriquecer nuestra vida de oración. Primero, reserva un momento específico cada día para conectar con Dios. Puede ser por la mañana, al despertarte, o por la noche, antes de dormir.
Lo importante es que este tiempo sea significativo y que lo trates como una reunión importante. Prepara tu corazón, elige un lugar tranquilo y busca la presencia de Dios con anticipación. Segundo, usa la palabra de Dios como guía en tus oraciones. La Biblia está llena de promesas y oraciones modelo que podemos utilizar. Puedes rezar los salmos y hacer de ellos tu súplica. Cuando lees y meditas sobre las Escrituras, tu vida de oración se vuelve rica y está arraigada en la verdad de Dios. Hacer una lista de las cosas por las que rezas puede ser otra herramienta eficaz. Escribe tus peticiones, las de tus amigos, y observa cómo Dios empieza a responder. Te sorprenderá ver con qué frecuencia actúa en tu vida y en la de los demás. Documentar estas oraciones puede aumentar tu fe y aportar un sentido de gratitud a tu corazón. Otro aspecto es mantener un espíritu de gratitud mientras rezas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos recuerda: regocijaos siempre, orad sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando nos centramos en las bendiciones de Dios, todo cambia. Por último, involúcrate con la comunidad. Las mejores experiencias de oración suelen compartirse, y cuando lo hacemos juntos, nos sentimos más animados y sostenidos. No te aísles en tu vida de oración. Invita a otros a unirse a ti. Practica la oración en grupos pequeños. Asiste a reuniones de oración en la iglesia y busca conectar con quienes también quieren crecer en su vida de oración. En conclusión, amigos, la oración es una invitación diaria a una relación dinámica con Dios. Es una oportunidad para elevar nuestros corazones y voces en unidad y fe. Que lo abracemos con entusiasmo. Levántate, busca el rostro del Señor y permite que tu vida se transforme a través de este diálogo continuo con el Creador. Que tus oraciones sean fervientes, moldeadas por la palabra y guiadas por el Espíritu. Emprendamos este camino de oración con valentía y determinación, sabiendo que Dios escuchará nuestras súplicas y que cambiará no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. Amén. Cuando miramos el camino de la oración, es crucial entender que esta práctica no es solo un ritual personal, sino un poderoso arma espiritual que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros está llamado a esta vida de oración, no solo para nuestro propio beneficio, sino también para impactar el mundo que nos rodea. La oración es como un hilo invisible que nos conecta unos a otros en el espíritu, trascendiendo barreras y creando una comunidad fuerte y vibrante. Pero, ¿qué significa realmente ser un intercesor eficaz? Significa estar dispuesto a ir más allá de las necesidades inmediatas, a interceder y llamar por las verdades que Dios desea revelar y manifestar en nuestras vidas y en nuestro mundo. En 2 Corintios 5:20 encontramos una declaración poderosa donde Pablo nos dice: por eso somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera sus súplicas a través de nosotros. Verás, cada uno de nosotros es un embajador. Somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestra oración debe reflejar el corazón de Dios por la humanidad. Cuando oramos, debemos recordar que no solo le pedimos a Dios que conceda nuestros deseos, sino que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. El Señor nos enseña a orar en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al orar de esta manera, alineamos nuestros deseos con el deseo del corazón de Dios. Al hacer esto, empezamos a darnos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones personales se convierten en una compasión más profunda por la condición de quienes nos rodean. La oración nos lleva a cargar con las cargas de los demás, a cuidar de los demás y a luchar por la justicia en nuestras comunidades. Además, la oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Él y le pedimos: ven sobre mí, Señor, y guía mi oración, nos ponemos en posición de escuchar su voz. Jesús nos dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. Esto no se limita solo a dirigir nuestras oraciones, sino que también nos lleva a interceder por causas que a menudo no están en nuestro radar, pero que son importantes para el corazón de Dios. Debemos estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos y a las necesidades que quiere mostrarnos. También es importante reconocer que la oración no es un acto aislado. A menudo, cuando intervenimos, puede haber una sensación de resistencia. El enemigo no quiere que el pueblo de Dios se una en la consagración, porque una iglesia unida en oración es una fuerza poderosa. Recuerda que en Efesios 6:12
se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, cuando oramos, entramos en un campo de batalla espiritual. La intercesión es una lucha, pero es una lucha que sabemos que ya tenemos victoria en Cristo. A medida que profundizamos en la intercesión, debemos estar preparados para sacrificar nuestro tiempo y nuestro confort. La oración requiere un compromiso que la vida moderna a menudo intenta socavar. Es fácil distraerse con la prisa de la vida cotidiana, pero es en los momentos de búsqueda y silencio donde encontramos el corazón de Dios. Jesús nos llama en Mateo 26:41. Vigilad y orad para que no caéis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una advertencia que debemos tomar en serio. Debemos estar atentos y entender que la oración requiere disciplina y concentración. Así que, hablemos de algunas formas prácticas de integrar más oración en nuestra vida diaria. La primera estrategia es definir momentos específicos del día para tus intercesiones. Si tienes la agenda llena, empieza con pequeños descansos, quizá 5 o 10 minutos por la mañana o por la tarde, dedicados íntegramente a la oración. Estos momentos no tienen por qué ser complejos. Un simple compromiso de hablar con Dios a diario marca toda la diferencia. Otra práctica es incluir la lectura de la palabra de Dios en tu rutina de oración. No se trata solo de rezar y luego leer, sino de leer y luego rezar a partir de lo que has leído. Cuando meditamos sobre las Escrituras, el Espíritu Santo trae versículos que guiarán nuestras oraciones. Cada pasaje puede transformarse en un grito para situaciones concretas a las que nos enfrentamos. Conecta con los demás. Crea un grupo de oración con amigos. A medida que lo recogís, recuerda que cada uno aporta un ingrediente especial a la mesa. Hay poder en orar juntos. Recuerda lo que dice la palabra en Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando oramos juntos, no solo nos animamos mutuamente, sino que también damos espacio para que Dios actúe de manera poderosa en nuestro entorno. Y no olvides el poder del ayuno. El ayuno a menudo se combina con la oración a través de la Biblia, y eso es porque cuando nos abstenemos de ciertas cosas, ya sea comida, medios o distracciones, nos centramos más en Dios. En Mateo 17:21, Jesús nos recuerda que algunas batallas solo pueden ganarse con oración y ayuno. Por lo tanto, este acto de renuncia puede ayudar mucho en tus intercesiones debido a mayores desafíos espirituales. Por último, nunca olvides dar las gracias. Llevar un diario de oración, donde puedas registrar tus peticiones y, más importante aún, las respuestas de Dios, puede fortalecer tu fe y gratitud. Al mirar atrás y ver cómo ha actuado Dios, te animarás a seguir llamando a esas peticiones que aún no han sido respondidas. La oración debe ser un reflejo de nuestra relación con Dios, una comunicación sincera en la que hablemos y también escuchemos. Es en la oración donde descubrimos la profundidad de la gracia y misericordia del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, alcemos nuestras voces y nuestras almas a Dios. Este será un camino emocionante que nos llevará a descubrir más que nunca el poder de la oración en nuestras vidas. Seamos fervientes, intercediendo por quienes nos rodean, construyendo relaciones sanas y fundamentales para la expansión del reino de Dios. A medida que avanzamos en este camino de oración, recuerda siempre que cada grito, cada intercesión y cada súplica tiene un propósito eterno. Estamos moldeando el futuro, no solo el nuestro, sino también el de nuestra familia, amigos, la iglesia e incluso la nación. Vamos juntos, armados de confianza y fe, y cambiemos el curso de nuestras vidas y del mundo que nos rodea a través del poder de la oración. Amén. Mientras continuamos este profundo y transformador camino hacia la vida de oración, es vital que comprendamos el impacto que nuestras oraciones tienen no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean y en el mundo en su conjunto. La verdad es que la oración cambia realidades, rompe cadenas y trae luz donde antes había oscuridad. Debemos aceptar la responsabilidad y la alegría de ser instrumentos en manos de Dios. Cuando nos unimos en oración, no solo estamos en comunión entre nosotros, sino que también colaboramos en la obra que Dios está realizando en la tierra. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda que aquel que puede hacer en abundancia sobre todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Este verso es una explosión de expectativas.
Cuando oramos en unidad y en sintonía con la voluntad de Dios, activamos posibilidades inimaginables, pero debemos ser conscientes de lo que implica esta responsabilidad. Si somos embajadores del reino, tenemos el deber de orar por nuestras comunidades, las naciones y los líderes que nos gobiernan. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo exhorta a la iglesia a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en alto rango. Esto es un recordatorio claro de que la oración no debe ser una actividad limitada solo a nuestro círculo. Debemos extender nuestros brazos y nuestras voces a todo lo que Dios desea. No se trata solo de lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo, sino de lo que Dios está haciendo en todo el planeta. Y cuando hacemos eso, necesitamos valor. David Wilkerson, un evangelista muy conocido, dijo una vez: "La oración que no cuesta nada, no vale nada". Una vez recordé a un amigo que decidió rezar intencionadamente por su ciudad. Era un lugar que enfrentaba serios desafíos: violencia persistente, pobreza y tragedia. Decidió no solo rezar solo, sino que también invitó a otros de la iglesia a unirse a él en una vigilia mensual de oración. Lo que empezó con un pequeño grupo pronto creció y, con el tiempo, comenzaron a experimentar cambios significativos. Recuerdo cómo informaron de que, tras un año de oración ferviente, la brecha cayó y empezaron a surgir iniciativas de apoyo. Dios estaba claramente obrando y tus oraciones marcaron la diferencia. Este principio nos lleva a otra dimensión importante de la oración: la fidelidad. Debemos perseverar en nuestras oraciones, independientemente de cómo se vean los resultados. A veces nuestras oraciones no son respondidas como esperamos, y eso puede desanimarnos. Es en este punto cuando debemos mirar los ejemplos bíblicos de fe y perseverancia. La historia de Daniel, por ejemplo, nos enseña a no rendirnos nunca. Tras orar fervientemente durante 3 semanas, el Señor finalmente respondió a través del ángel que envió mensajero a Gabriel. El fragmento de Daniel 10:12 nos dice: "Desde el primer día en que pusiste tu corazón en comprender y humillarte ante tu Dios, se han escuchado tus palabras". Las oraciones de Daniel se escucharon desde el principio, pero la respuesta se retrasó por razones que a menudo escapan a nuestra comprensión. Así que debemos ser persistentes y pedir orientación a Dios, incluso cuando no veamos el fruto de inmediato. La oración también debería ser alimento para nuestro alma. Cuando oramos, nos conectamos con la fuente de vida y energía que es Dios mismo. A veces nos sentimos débiles y cansados, sin motivación o una perspectiva clara. Sin embargo, es cuando nos volvemos a Él en oración, cuando recibimos la fuerza renovadora que necesitamos. En Isaías 40:31 encontramos esta poderosa promesa: "Pero los que esperan en el Señor renovarán su fortaleza, levantándose con alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán". ¡Qué maravilla! Quienes sirven al Señor se revitalizan. Esto significa que, incluso en las luchas y desafíos, la oración es nuestra clave para obtener fuerza sobrenatural. Y mientras navegamos por las olas de la vida, necesito enfatizar la importancia de la oración en tiempos de duda y desesperación. ¿Alguna vez te has sentido al borde de la desesperación? Yo sí lo he hecho. En estos momentos, la oración se convierte en un ancla para nuestras almas. Nos recuerda que tenemos un Dios que se preocupa y que escucha. El Salmo 34:17 dice: "Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus penurias". Podemos aferrarnos a esa verdad, por grandes que parezcan nuestros problemas, por muy oscura que sea la noche, Él está ahí, escuchando y respondiendo. Además, la oración desempeña un papel clave en la sanación y la restauración. Muchas personas se enfrentan no solo a situaciones físicas, sino también a situaciones espirituales y emocionales. A través de la oración, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que intervenga en la vida de las personas que amamos, para que Él traiga sanación y paz. Otro pasaje que subraya esto es Santiago 5, 14, 15. ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y ruega por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará a los enfermos. La oración puede ser un instrumento de un gran avivamiento de la sanación en la iglesia y en la sociedad. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos ser valientes en nuestras oraciones? ¿Cómo podemos involucrarnos más activamente en este ministerio de oración?
Podemos empezar orando por nuestros vecinos, por quienes trabajan a nuestro lado y por los miembros de nuestra familia. Convertámonos en intercesores en nuestro propio espacio y comunidad. Alcemos la voz por quienes quizá no tengan a nadie más rezando por ellos. De hecho, haz un compromiso personal de orar por un vecino o compañero de trabajo que no conoce a Jesús. No subestimes el poder de la oración genuina y amorosa. Esto puede cambiar vidas. Amado, la oración es una intersección entre nuestras vidas y la eternidad. Espero que podamos comprometernos a entrar en esta rica experiencia, sabiendo que estamos marcando la diferencia. Aunque a veces no veas el cambio inmediato, recuerda, cada palabra que diriges a Dios es preciosa y valiosa. Estar en comunión con el Señor es un honor y un privilegio, y moldeará quiénes somos mientras emprendemos este camino de fe. Así que, mientras avanzamos juntos, levantemos la mirada hacia el Señor y sigamos clamando. Creemos un movimiento de oración que inunde nuestras comunidades, nuestras iglesias y nuestras naciones. Un movimiento que no solo nos transforma a nosotros mismos, sino que resuena a través de las generaciones, llevando el mensaje de esperanza y la luz de Cristo al mundo. Que Dios levante en nosotros un espíritu genuino y sincero de oración. Amén. Al reflexionar sobre el poder de la oración y el impacto que puede tener en nuestras vidas y comunidades, es importante recordar que la oración actúa como catalizador para la transformación. No es solo a nivel personal, donde la oración marca la diferencia, sino a niveles mucho más profundos. A través de la oración, Dios puede mover montañas, abrir puertas y crear nuevas oportunidades. Esto debería impulsarnos a orar con fe y expectativa, sabiendo que nuestras peticiones se escuchan en el cielo. Cuando oramos, entramos en la dimensión de la fe. En Hebreos 11:6 se nos enseña que, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque quien se acerque a Dios debe creer que es de Él, y que es recompensador de quienes le buscan diligenciamente. La oración no es solo un ejercicio ritual, es una expresión de nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando nos ponemos en oración, estamos poniendo a prueba nuestra fe y dando al Señor la oportunidad de revelarse de maneras extraordinarias. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida de Ana, madre del profeta Samuel. Era una mujer angustiada, atormentada por su infertilidad. Sin embargo, no se dio a la desesperación. Más bien, tomó la audaz decisión de ir al templo y clamar al Señor. En 1 Samuel 1:10 leemos que, con amargura de alma, oró al Señor y lloró en abundancia. Esta ferviente oración no fue en vano. Dios concedió su petición, y Ana dio a luz a Samuel, que se convertiría en uno de los mayores líderes de Israel. Aquí vemos que la persistencia en la oración y la fe inquebrantable atraen la mirada de Dios y producen resultados que van más allá de lo que podemos imaginar. Cuando miramos las historias de la Biblia, nos damos cuenta de que no se trata solo de oraciones individuales, sino de una comunidad de fe que se une en el grito. Igual que en Pentecostés, donde todos los discípulos se reunieron en oración antes de recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:1. Nuestras oraciones colectivas tienen el poder de movilizar el cielo y provocar un cambio radical. Así como la iglesia primitiva se dedicaba a la oración, también es nuestro llamado dedicarnos a ella. En este momento, quiero animarte a formar grupos de oración, no solo como evento ocasional, sino como un estilo de vida. Podemos iniciar pequeñas vigilias de oración durante la semana o reuniones regulares en casas. Lo que importa es la unidad en Cristo y una búsqueda sincera de su presencia. Al igual que las cadenas de intercesión en la iglesia primitiva, podemos ver cómo las cadenas de oración se fortalecen en nuestras comunidades. Y no podemos olvidar el poder de la oración en tiempos de crisis. Cuando surgen dificultades, y surgirán, es crucial que respondamos con oración. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: Si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto no es solo una invitación, sino una promesa. Cuando nos volvemos en oración, Dios se mueve. Siempre está dispuesto a escuchar y a actuar. Ahora me gustaría centrar vuestra atención en una dimensión de la oración que a menudo se descuida: la oración por los necesitados y marginados. Cuando oramos por quienes sufren, no solo intercedemos, sino que participamos en el ministerio de Cristo. En Mateo 25:40, Jesús nos recuerda: En verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de estos más pequeños de mis hermanos, me lo hicisteis a mí.
Nuestros actos de compasión, impulsados por la oración, pueden traer esperanza a quienes se sienten olvidados o abandonados. Así que comprométete a orar por quienes en tu comunidad están luchando. ¿Por qué no elegir algunas organizaciones o ministerios que ayuden a los necesitados y dedicar tiempo cada día a orar por ellos? Que seamos conocidos como un pueblo que no solo predica el Evangelio, sino que también demuestra el amor de Cristo en acción. Aún así, es importante recordar que la oración también debe ser una práctica de gratitud. En el Salmo 104 se nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. Dale las gracias y bendice su nombre. Cada vez que oramos, no solo debemos clamar por necesidades, sino también dar gracias. Al final de nuestras peticiones, tomémonos un momento para reconocer y celebrar las respuestas a nuestras oraciones. Esto no solo nos ayuda a mantener la perspectiva, sino que nos anima a seguir buscando el rostro del Señor en todas las circunstancias. Una práctica que puede ser increíblemente efectiva es escribir tus respuestas a las oraciones en un diario. Empieza a escribir tus peticiones y las fechas en que se presentaron. Cuando recibas una respuesta, escríbela también. Esto no solo aumentará tu fe, sino que también será un testimonio poderoso para compartir con los demás. En tiempos de duda o desánimo, estas notas servirán como recordatorios tangibles de la fidelidad de Dios. Y recuerda, el acto de rezar no debe verse como trabajo duro, sino como una relación. Como en cualquier buena relación, la comunicación constante es clave. Dios no nos ha llamado a un ritual, sino a una relación. Que nuestras oraciones sean siempre una expresión de nuestro amor y nuestra dependencia de Él. Si buscamos esta amistad, será más fácil mantener nuestros corazones y mentes volteados hacia el Señor. Mientras avanzamos en este espíritu de oración, quiero instaros a no perder la esperanza. El mundo puede parecer confuso y caótico, pero eso no cambia la verdad de que nuestro Dios reina por encima de todo. Como nos exhorta Romanos 12:12, regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. No importa cuál sea tu situación, la oración trae una luz que puede iluminar incluso los caminos más oscuros. Por último, invito a cada uno de vosotros a comprometeros más profundamente con la vida de oración. Ora por tu familia, compañeros de trabajo, vecinos y líderes de la iglesia. Deja que el amor de Dios habite en ti y que se traduzca en un grito por un mundo que tanto le necesita. Que esta ferviente intimidad con el Señor nos transforme y nos prepare para lo que Él quiere lograr. Vamos juntos, manteniendo viva la llama de la intercesión y permitiendo que Dios haga algo nuevo y glorioso en nuestras vidas y en nuestro mundo. Amén. A medida que profundizamos en este camino de oración y comunión con Dios, es esencial que reflexionemos sobre la importancia de la oración de intercesión, no solo por nosotros mismos, sino por los demás. La intercesión suele llamarse la oración que se pone en medio, que actúa en nombre de alguien, y es un acto de amor que demuestra la compasión y la preocupación de un corazón, transformado por el amor de Cristo. Jesús, en su vida, nos dio el ejemplo supremo de intercesión cuando oró por sus discípulos y por todos nosotros antes de su crucifixión, como leemos en Juan 17:20. Interceder por los demás es una poderosa expresión del amor de Dios en acción. Cuando pones el bienestar, las dificultades y las necesidades de los demás por encima de tus propias oraciones, estás reflejando el carácter de Cristo. Esta práctica rompe el egoísmo que a menudo nos rodea y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Formamos parte de un solo cuerpo, la Iglesia, y como miembros de ese cuerpo, estamos llamados a cuidarnos unos de otros con fervor y amor verdadero. Así que quiero retaros a identificar a algunas personas en vuestras vidas que realmente necesitan oración ferviente. Puede ser un amigo que está enfrentando batallas emocionales, un familiar que se siente alejado de la fe, o incluso una comunidad que enfrenta grandes dificultades. Al hacerlo, no solo te conviertes en un intercesor, sino que también experimentas la alegría de ver a Dios actuar de maneras inesperadas. Consideremos el ejemplo de Job, un hombre que, incluso en medio de su profundo sufrimiento, oró por sus amigos y, mediante su intercesión, Dios restauró no solo la salud de Job, sino también sus bendiciones. Como está escrito en Job 42:10, el Señor restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos.
Esto es un recordatorio poderoso de que la intercesión no solo toca la vida de quienes rezas, sino que también transforma tu propia vida. Cuando oramos por los demás, nuestro corazón se vuelve más parecido al corazón de Dios. Y a lo largo de este proceso, es fundamental involucrar la palabra de Dios en nuestras oraciones. La Biblia está llena de promesas y versículos que podemos usar como base para interceder. Por ejemplo, al orar por sanación, podemos tomar como base Isaías 53:5, que dice, «Por sus rayas somos sanados». Esto es un recordatorio de que la salud y el bienestar forman parte de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Cuando oramos, no solo levantamos peticiones, sino que nos mantenemos en la verdad de la palabra de Dios. Al orar las Escrituras, alineamos nuestras peticiones con la voluntad de Dios, construyendo nuestra fe. También es importante recordar los momentos de oración y adoración. La adoración cambia nuestra perspectiva de manera significativa. Cuando nos centramos en quién es Dios, en su grandeza y santidad, las dificultades y preocupaciones que enfrentamos adquieren una nueva dimensión. En el Salmo 95:6, el salmista nos llama a inclinarnos ante el Señor nuestro Creador. La adoración no es solo parte de nuestra adoración o oración, es un elemento esencial que transforma nuestros momentos de oración en encuentros profundamente significativos con nuestro Dios. Cuando te enfrentes a desafíos o desánimos, no dudes en acudir a los salmos para pedir palabras de ánimo. A menudo, yo mismo busco las oraciones de David y me dejo guiar por su vulnerabilidad, sus gritos, pero también por su esperanza inquebrantable en Dios. El Salmo 61:2 es una oración que me conmueve profundamente. Desde el fin de la tierra clamo a ti, cuando mi corazón está débil, me guías a la roca que está más alta que yo. Este grito es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras dificultades. Dios es quien levanta nuestros corazones cansados y nos da esperanza y renovación. Otra práctica vital en nuestro camino de oración es escuchar. La oración no es solo un monólogo, es un diálogo con el Señor. Necesitamos tomarnos un momento no solo para hablar, sino también para escuchar su voz. En el Salmo 46:10, Dios nos dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». A veces, lo que realmente necesitamos es simplemente silenciar nuestras almas y dejar que Él hable a nuestro corazón. Podemos hacerlo mediante la meditación y la contemplación en su presencia. Esto puede ser más difícil de lo que parece, especialmente en nuestros días ajetreados, pero es en este silencio donde Dios a menudo nos da discernimiento, dirección y consuelo. ¿Qué tal si te tomas el tiempo, quizá 5 o 10 minutos en ciertos momentos del día, para simplemente guardar silencio ante el Señor? Esto puede traer reflexiones profundas y redentoras, ayudando a generar la comunicación sincera que buscamos en la oración. En este espíritu de oración, también debemos recordar la importancia de orar en todas las circunstancias, sean buenas o desafiantes. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta, «No os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica con agradecimiento. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús». Esto nos enseña que, sin importar las circunstancias, siempre debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, y al hacerlo, nos enfrentamos a la promesa de paz. Así que nos comprometamos a poner en práctica esta rica vida de intercesión, reafirmando nuestro compromiso de orar los unos por los otros, de ser verdaderos intercesores que entramos en el vacío. La vocación que tenemos es maravillosa y, como ya he mencionado, requiere coraje y determinación. Esto también nos lleva a la necesidad de dar la bienvenida a la comunidad en nuestras oraciones, que sigamos clamando a Dios en intercesión, buscando su voluntad y su corazón para el mundo que nos rodea. Esto no es solo una tarea, es un estilo de vida que Dios desea ver en nosotros. Mientras caminamos juntos, recordamos que nuestros momentos de oración no son en vano. Cuando dedicamos tiempo a la oración, estamos invirtiendo en algo eterno, y por tanto, debemos ser conscientes de cultivar esta relación íntima e intercesora con el Padre. Estoy seguro de que nuestras vidas estarán moldeadas y marcadas por las decisiones que tomemos, que son elecciones que reflejan nuestra total confianza en Dios. Dediquemos nuestro corazón a la oración y que esta práctica se convierta en el latido de nuestra vida y de la comunidad que nos rodea. Ánimo, amado.
Tengo fe en que Dios está en movimiento, que escucha nuestras oraciones y obra en cada una. Que la llama de la intercesión permanezca ardiendo en nuestros corazones y que Él haga algo nuevo y glorioso en nuestras vidas y en la vida del mundo. Lo que nos mueve no es solo el deseo de ver un cambio, sino el amor de Cristo, que nos impulsa a orar y actuar, trayendo transformación en todas partes. Amén. Al profundizar en la intercesión y la oración, es vital que consideremos la importancia de orar con ferviente expectativa. Una expectativa de que nuestras peticiones no sean en vano, sino que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, actúe en cada situación que le ponemos ante Él. Hacerlo es un acto de fe. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esto nos muestra que la oración no es solo un ejercicio, es una expresión de confianza en nuestro Dios, que lo ve y lo sabe todo. Cuando oramos, debemos recordar que Dios no es solo un oído que escucha nuestras palabras, sino un Padre que se preocupa profundamente por nosotros y por nuestro bienestar. A menudo, las respuestas a nuestras oraciones no llegan en la forma que esperamos, pero eso no debería desanimarnos. Su respuesta puede ser un sí, un no o un espera. Lo importante es que sigamos buscando su voluntad. Un ejemplo poderoso que encontramos en las Escrituras es la vida de Ana en 1 Samuel 1. Hannah deseaba fervientemente tener un hijo y rezaba al Señor con todo su corazón. Su oración no era una mera repetición, derramó su alma ante Dios, y su intensidad fue vista por Eli, el sacerdote, que pensó que estaba borracha. Pero Hannah solo estaba profundamente involucrada en la oración. Dios la oyó llorar, y después de que Ana prometiera dedicarle a su hijo, la bendijo con Samuel. Esta narrativa nos muestra que, incluso cuando nuestras oraciones parecen incapaces de cambiar las circunstancias, la sinceridad y la dedicación en nuestras súplicas pueden tocar el corazón de Dios. Por eso, debemos animarnos unos a otros a ser persistentes en la oración. Como la viuda que instó al juez en la parábola de Lucas 18, nuestras peticiones a Dios deben ser continuas y no nos rendiremos fácilmente. Esta perseverancia nos aporta fuerza y nos ayuda a alejarnos de la duda que puede atormentarnos fácilmente en tiempos de espera. El Señor se complace al oír a sus hijos clamar por justicia, ayuda y transformación. Esa es la esencia de ser un intercesor. También es importante que seamos conscientes de que la oración es una responsabilidad colectiva. Como iglesia, debemos unirnos en oración, reconocer nuestras debilidades y esforzarnos juntos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Hechos 12 encontramos una situación en la que Pedro fue arrestado y la iglesia se unió en fervientes oraciones por él. Mientras oraban en oración, Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión. Cuando intercedemos como grupo, nos convertimos en un poderoso cuerpo de fe y no hay límite a lo que Dios puede lograr a través de un pueblo unido en su causa y en la intercesión. Nunca debemos olvidar el papel vital del Espíritu Santo. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Esto es muy alentador. Cuando nuestras palabras fallan, cuando nuestra mente está confundida y las lágrimas fluyen, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden pronunciarse. Es como si cada uno de nosotros tuviera a nuestro lado a un abogado que presenta nuestros gritos, ajustando nuestras peticiones a la voluntad divina. Aún así, la intercesión no es solo un acto solitario o colectivo, sino también una vida vivida en acción. A menudo necesitamos canalizar nuestras oraciones en actos de amor y sacrificio. En Santiago 2:15-16 se nos desafía: si un hermano o hermana necesita ropa y comida, y uno de vosotros le dice, id en paz, cáltaos y llenaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Nuestras oraciones deben conducir a la acción, y si nuestros corazones están abiertos a la guía del Espíritu, nos inspiraremos a actuar con amor hacia quienes nos rodean. Del mismo modo, debemos ser sensibles a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Nuestras oraciones deben estar moldeadas por las realidades que enfrentamos, trayendo no solo cambios espirituales, sino también respuestas concretas a los problemas que muchos enfrentan. La oración por nuestro mundo debe extenderse a la justicia, la compasión y ayudar a quienes lo necesitan. Cuando oramos por la paz en las naciones, por la sanación de los enfermos y por la restauración de las almas,
también debemos buscar ser instrumentos de esta paz, sanación y restauración. Tenemos un testimonio vibrante que puede manifestar el amor de Cristo al mundo si solo prestamos atención a las necesidades de los demás. En 1 Juan 3:18 encontramos una súplica clara. Niños pequeños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad. Esto implica que, aunque intervenimos, también debemos actuar. Como el reconocido buen samaritano, debemos bajar de nuestras montañas y relacionarnos con quienes están heridos por las luchas de la vida. Nuestras oraciones deben traducirse en visitas, ayuda para quienes están mal y un abrazo acogedor para quienes se sienten solos. Por eso, invito a cada uno de vosotros a reflexionar sobre cómo vuestra vida de oración y vuestras acciones van juntas. La intercesión no debe limitarse a una petición de cambio en nuestro mundo, sino que debe trascender y manifestarse en actos de compasión y servicio. El llamado a la acción de Dios está fundamentalmente entrelazado con nuestro compromiso de buscarle en la oración. Mientras nos comprometemos como comunidad a crecer en la intercesión, a orar por nuestras vidas y por las de los demás, Dios nos permitirá ir mucho más allá de lo que podemos imaginar. Nos unirá en propósitos y nos convertirá en una fuerza poderosa para la transformación. Esta debe ser nuestra ferviente oración, que podamos convertirnos en un pueblo que rema juntos, que clama al Señor y que responde con fe activa a las necesidades del mundo. Al cerrar este momento, animo a todos a buscar un compromiso renovado con la oración. Cultivemos una vida de intercesión que no solo clame por el cambio, sino que también esté dispuesta a hacer cambio. Que cada acto de compasión, en cada momento de oración, vea el amor de Cristo reflejado a través de nosotros y a nuestro alrededor. Amén. Mientras continuamos nuestra intensa reflexión sobre la intercesión, desearía que observáramos la belleza y profundidad del llamado que tenemos como siervos de Dios. La intercesión es un regalo, una responsabilidad, pero sobre todo una gran oportunidad. Una oportunidad para conectar más profundamente con el corazón de Dios. En Filipenses 2:5, Pablo nos exhorta a tener en nosotros la misma mente que en Cristo Jesús. Este sentimiento es de compasión, amor y una profunda determinación por ver vidas transformadas. Durante el ministerio de Jesús, no solo vemos a un hombre que predicaba, vemos al Hijo de Dios que se preocupaba, tocaba a los enfermos, se sentaba con los marginados y clamaba al Padre en ferviente oración. En Marcos 1:35 leemos que, temprano por la mañana, cuando aún estaba muy oscuro, se levantó y salió, fue a un lugar desierto y oró allí. Jesús nos muestra la importancia de buscar tiempo a solas con Dios. Nos enseña que la oración es la fuente de nuestra fuerza y la clave que abre las puertas de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el Señor nos llama a responder a las necesidades que nos rodean? Piensa en cómo podemos ser instrumentos de cambio en un mundo que a menudo parece caótico y sin esperanza. La intercesión debe llevarnos a actuar no solo en manos de Dios, sino con nuestras propias manos. A menudo podemos sentirnos tan pequeños o impotentes ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero recuerda que en Zacarías 4:6 Dios nos dice, no por poder ni por poder, sino por mi Espíritu. Nosotros, en unión con el Espíritu Santo, podemos hacer mucho más de lo que nos damos cuenta. Mira los ejemplos que tenemos en las Escrituras. Personas como Esther, que intercedió por su pueblo en tiempos de crisis. Su valentía al presentarse ante el rey, aunque sabía que podía costarle la vida, es un testimonio del poder de la oración intercesora. Al relatar su oración y sus actos audaces, Esther demostró que la intercesión no se limita a tiempos de angustia, sino que implica tomar partido y actuar. ¿Qué habría sido del pueblo judío si Esther no hubiera actuado? Como individuos, a menudo se nos pide que alcemos la voz y clamemos por quienes no pueden clamar por sí mismos. Es importante darse cuenta de que cuando nos acercamos a Dios con nuestras peticiones, también nos alineamos con su propósito. La oración no es simplemente pedirle cosas a Dios. Se trata de alinearnos con su voluntad y ponernos a disposición para ser usados como instrumentos de su gracia y amor. Cuando nos comprometemos con la oración, nos convertimos en facilitadores de las promesas de Dios. En Romanos 8:28 encontramos la famosa promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Nos recuerda que incluso las situaciones más complejas y desafiantes pueden ser utilizadas por Dios para lograr transformación y esperanza.
quiero animarte a considerar la oración como un ejercicio de conexión y compromiso. Cuando intercedemos por otros, literalmente estamos elevando a nuestros hermanos y hermanas ante el trono de Dios. Recuerda lo que dice Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tenemos poder en nuestro grito. Tus oraciones están conmoviendo los cielos e influyendo en la tierra, aunque no veas el resultado de inmediato. Esto es fe. Es creer en lo que no vemos, pero sabemos que Dios es fiel para cumplir. Con esto en mente, es vital que recordemos la unidad en nuestras oraciones. La intercesión no debería ser una actividad aislada. Cuando nos unimos como comunidad de creyentes, sucede algo poderoso. Una sala llena de gente en oración ferviente es un ejército espiritual, listo para desafiar la oscuridad y traer luz. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor actúa en medio de la unidad, y en nuestras oraciones colectivas se revela de maneras extraordinarias. Imagina el poder de un grupo de hermanos y hermanas reuniéndose en oración por un propósito común. Cuando clamamos juntos, las cadenas se rompen, las almas se liberan y los corazones se transforman. Si pensamos en la historia de la iglesia primitiva en los Hechos, vemos que orar juntos fue la base de una explosión de crecimiento y poder. El Espíritu Santo actuó con gran fuerza mientras el pueblo se unía en ferviente intercesión, y esto debería inspirarnos a hacer lo mismo. Uno de los blogs más conmovedores sobre la intercesión es la idea de que estamos llamados a estar en el vacío. En Ezequiel 22:30, Dios dijo: busqué entre ellos a un hombre que reparara el muro y se pusiera en el hueco ante mí en favor de esta tierra, para que yo no la destruyera, pero no le encontré. Dios nos llama a estar de su lado, intercediendo por quienes necesitan ayuda y por sectores de nuestro mundo que claman por su intervención. Permite que el Señor empiece a moldear tu corazón para que puedas comprometerte a estar en ese vacío. Además, debemos recordar que nuestras oraciones están constantemente entrelazadas con la misión que tenemos en Cristo. Cada oración tiene el potencial de catalizar la acción, de inspirar a otros a levantarse y actuar. Cuando oramos por sanación, debemos estar preparados para ser quienes traigan esa sanación. Cuando oramos por justicia, debemos ser defensores de la justicia en nuestras comunidades. Cuando clamamos por restauración, debemos estar dispuestos a formar parte del proceso de restauración, utilizando nuestros dones y talentos. Hoy quiero que hagas una reflexión personal. Pregúntate: ¿cómo surgió mi vida de oración y cómo me impulsó a actuar para ayudar a quienes me rodean? Pregunta al Espíritu Santo si has sido un verdadero intercesor, que no solo reza, sino que también actúa. Puede que te esté llamando a un nuevo nivel de compromiso, a ser un faro de esperanza y cambio en medio de tu familia, trabajo y comunidad. Al cerrar esta manzana, invito a cada uno de vosotros a pasar un tiempo en oración y un momento de quietud ante el Señor, buscando una comprensión clara de cómo Él quiere que participéis. Si ya has sido un intercesor, sigue adelante, manteniendo tu llama encendida. Si sientes que tus oraciones son impotentes, recuerda que con Jesús todo puede transformarse mediante la oración. Lo que llamamos imposible se vuelve posible a la luz de la palabra de Dios y la fe que depositamos en Él. Que cada uno de nosotros, al comprometernos con la intercesión, veamos vidas transformadas, comunidades restauradas y la gloria de Dios manifestada en nuestro medio. Desea hacer algo nuevo con nosotros y a través de nosotros. Y en el nombre de Jesús, que seamos instrumentos de su paz, amor y cambio poderoso. Amén. Al reflexionar sobre el poder de la intercesión, es fundamental reconocer la profundidad de este ministerio en nuestras vidas y en nuestra vocación como cristianos. La intercesión no es solo una práctica aislada que ocurre en nuestros momentos devocionales, debe ser una forma de vivir. Cuando consideramos figuras históricas de la Biblia, como Moisés, David e incluso los profetas, observamos que sus vidas estuvieron marcadas por una intercesión continua y ferviente, a menudo desafiando incluso los planes de Dios debido a su fe en Él. Pensemos de nuevo en Moisés, en su audacia al interceder por el pueblo de Israel. Se interpuso entre Dios y el pueblo en tiempos de gran rebelión. En Éxodo 32, 11, 14, Moisés discute y clama al Señor. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Lo que vemos aquí es algo poderoso. La intercesión de Moisés no solo trajo un cambio en el corazón de Dios, sino que también subrayó su profunda compasión por las personas que estaban en peligro.
Nos recuerda que nuestra intercesión no se trata solo de pedir, también se trata de comprometernos de tal manera que nos convertamos en defensores de la justicia y del amor de Dios. Ahora, quiero que te preguntes de nuevo, ¿qué significa interceder de verdad? La intervención va más allá de simplemente recitar oraciones. Se trata de involucrar nuestro corazón, nuestro alma y nuestras fortalezas. Es hacer de nuestro grito un regreso sincero al Señor, solicitado en nombre de otros. Cuando oramos, debemos llevar al Padre el anhelo de nuestras almas, comprometiéndonos a ser un vehículo de su gracia y transformación. Y aquí, invito a cada uno de vosotros a llevar esta reflexión a un paso más profundo. Podemos llevar a la luz de verdadera intercesión los problemas que nos afectan. Si oramos por sanación, no debemos solo clamar, sino estar dispuestos a ofrecer las oportunidades y recursos que puedan facilitar esa sanación. Si pedimos justicia, convirtiéndonos en defensores en nuestra vida diaria, debemos actuar como agentes de cambio en nuestras comunidades. En Santiago 2, 15, 17 se nos desafía: si un hermano o una hermana necesita ropa y comida diaria, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y proveedos de todo, pero sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Este pasaje nos alerta de la responsabilidad que tenemos ante la oración. No basta con clamar, también debemos actuar. Por tanto, la intercesión no debe verse como una carga o mera responsabilidad. Es una oportunidad emocionante. Cada vez que nos ponemos en la brecha, estamos alineando nuestro corazón con los propósitos de Dios. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tomamos un papel activo en lo que Él quiere lograr entre nosotros y a través de nosotros. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor dice: y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí, Dios nos da una promesa, pero esto implica que debemos humillarnos, un llamado a la humildad que precede a la acción. Debemos recordar que ser un intercesor puede implicar enfrentarse a áreas donde deben proclamarse justicia y libertad. Hay un llamado colectivo en nosotros a tocar juntos el corazón de Dios y mover sus manos hacia la transformación. Cuando oramos, también debemos estar preparados para hacer las respuestas que buscamos. El Señor puede querer que abramos nuestros hogares, nuestros corazones y nuestros recursos para hacer el bien. ¿Qué te parece si consideras un ministerio comunitario en tu iglesia o un trabajo voluntario donde puedas poner en práctica tus oraciones? Puede ser la diferencia entre la desesperanza y la respuesta a un grito. Y veamos la práctica de la oración en tiempos difíciles. Ahí es cuando vemos la profundidad de la verdadera intercesión. Durante las tormentas de la vida, cuando todo parecía oscuro y desesperanzado, fueron las oraciones de amigos y hermanos las que nos sostenieron. Recuerdo aquella vez que me enfrenté a un gran desafío personal. Mi vida parecía desmoronarse y la única opción que me quedaba era rezar. Igual que con varios amigos que también pasaron por momentos difíciles. En estos tiempos se han levantado amigos intercediendo por mí, y estas oraciones se han convertido en una fuente de fortaleza y renovación en medio de las tribulaciones. Un ejemplo moderno que podría citar es el movimiento de oración en lugares afectados por la guerra, donde las comunidades se unen para clamar a Dios por la paz. La intercesión colectiva fortalece la fe y da paso a un entorno donde los milagros son posibles. Cuando vemos a un grupo de personas unidas en oración, nos conmueve el poder de Dios manifestado a través de ellos. Así, también formamos parte de este movimiento de fe cuando alzamos nuestras voces en un grito unitario, invocando su presencia. Seamos conscientes de que el Señor desea escuchar nuestras oraciones y está atento a cada palabra, porque la intercesión moldea no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con quienes nos rodean. Te invito a que vuelvas a llevar esta práctica al corazón de lo que hacemos. Como comunidad de creyentes, debemos creer que la intercesión puede traer transformación no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras iglesias, ciudades y naciones. En Mateo 21:22, Jesús nos asegura: y todo lo que pedid en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo podemos entonces practicar la intercesión? ¿Cómo podemos reavivar el fuego de la oración en nuestra vida diaria? Empieza a reservar tiempo cada día para clamar al Señor. No reces solo por ti, sino también por tu familia, amigos e incluso personas que no conoces.
Desarrolla un cuaderno de oración donde puedas escribir peticiones y llevar un registro de cada respuesta que Dios te haya dado. Y recuerda estar agradecido en cada respuesta que veas, porque cada acto de gratitud fortalece tu corazón y nuestro compromiso con la intercesión. Al comprometernos a vivir como intercesores, recordemos el impacto que podemos tener. La intercesión es la línea de defensa entre el cielo y la tierra, entre lo que puede ser y lo que es. Cada oración es una acción de fe que enciende el potencial divino para conmovernos. Por tanto, clamemos juntos al Señor y permitámonos ser instrumentos de su paz. Que Dios llene tu corazón de una profunda compasión por la humanidad y que tus oraciones sean un faro de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Amén. Mientras continuamos en este camino de intercesión, quiero que cada uno de nosotros reflexione sobre el poder transformador que tenemos a través de la oración y la responsabilidad que conlleva. La intercesión no es solo un acto de fe, es una expresión del amor de Dios por su creación. Cuando nos presentamos ante el Señor en oración, clamamos por un cambio, no solo en nuestras vidas, sino también en el mundo que nos rodea. Es una forma de amar, de preocuparse por el dolor y la realidad de los demás. Dios quiere que entendamos que nuestro papel como intercesores es de suma importancia. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye: Os exhorto ante todo a que se hagan depreciaciones y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que ocupan altos cargos, para que tengamos una vida tranquila, con toda piedad y honestidad. Aquí, la palabra nos enseña sobre el alcance de la intercesión. No solo debemos llevar a Dios nuestras necesidades, sino también el bienestar de todos, incluidos quienes ocupan posiciones de autoridad. Imagina el impacto que podemos tener como iglesia si cada uno de nosotros se compromete a orar, no solo por nosotros mismos, sino por nuestra ciudad, nuestro país e incluso el mundo. La intercesión tiene el poder de unir corazones y traer transformación cuando nos dirigimos a Dios en busca de justicia y paz. Cuando oramos por nuestros líderes, incluso por aquellos que no comparten nuestras creencias, actuamos en obediencia a la palabra. Clamamos para que la presencia de Dios se manifieste en lugares que a menudo parecen estar llenos de oscuridad. Entendamos que la intercesión no solo nos cambia, sino que mueve el corazón de Dios. Esta transformación comienza en nosotros y se extiende a quienes nos rodean. Cuando decidimos interceder de forma constante, dejamos de ser meros espectadores de la vida y nos convertimos en participantes activos en la obra de Dios. Nos da la oportunidad de ser canales de su gracia. Pero, ¿cómo podemos mantener un espíritu de intercesión? Primero, necesitamos cultivar un deseo genuino de buscar el rostro de Dios. Esto significa, en muchas ocasiones, un sacrificio de tiempo. Con la rutina frenética y las distracciones diarias, es fácil dejar las oraciones a un lado. Sin embargo, como nos indica Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Este llamado nos recuerda que la intercesión es una invitación a la intimidad con el Padre. Cada momento de oración es un momento que nos acerca a Él. Seamos honorables con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la intercesión? Necesitamos alejarnos de las distracciones y permitirnos ser moldeados por la presencia de Dios. Podemos establecer horarios específicos para la oración, ya sea por la mañana al despertarte o por la tarde antes de dormir. Es en este espacio donde podemos oír la voz de Dios y su angustia por la causa de los demás. Además, cuanto más intervenimos, más sensibles se vuelven nuestros corazones a las necesidades que nos rodean. A medida que pasamos más tiempo en oración, también podemos estar más dispuestos a actuar, según lo que Dios nos llama a hacer. Cuando oramos por un hermano que está luchando, no solo anteponemos su situación a Dios, sino que también nos volvemos más atentos a formas prácticas de ayudarle. Este es uno de los mayores frutos de la intercesión, la acción que surge del corazón sensible de quien ora. Quiero animarte a que empieces hoy mismo. Empieza poco a poco, pero con mucha fe. Haz un compromiso. Tómate tiempo en tu día para rezar, no solo por ti, sino por tu prójimo. Y mientras lo haces, observa cómo Dios empieza a abrir tus ojos y tu corazón a las necesidades que te rodean. Recuerda que todos tenemos un papel en la gran obra del Señor. Por último, quiero enfatizar que la intercesión es una inversión en el futuro.
Cuando oramos por generaciones venideras, estamos preparando el camino para quienes llegarán a conocer y experimentar el amor de Dios. En el Salmo 102:18 vemos que esto será escrito a la posteridad, y el pueblo que sea creado alabará al Señor. Nuestras oraciones tienen el poder de influir no solo en nuestras vidas, sino también en la historia de quienes están por venir. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Qué historia queremos contar a nuestros hijos, nietos y más allá? La intercesión es una forma de dejar un testimonio duradero de la fidelidad de Dios. Al mirar hacia el futuro, que no solo seamos fervientes intercesores, sino que también abramos nuestras vidas para ser respuestas a las oraciones de los demás. Que seamos moldeados en cada grito, en cada acto de fe, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y que es el Señor de nuestra intercesión. Amén.